¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Espero que se la esté paseando excelente esta tarde. Amigos, pues esta mañana en la conferencia el presidente arremetió contra empresarios que tienen empresas aquí en México, especialmente con esta empresa Alsea, que es la encargada o lleva pues el tema de restaurantes en México. Maneja restaurantes como Starbucks, Burger King, Vips, todas estas franquicias que maneja esta empresa, quienes han tenido muchas pérdidas por este tema de la pandemia. Bueno, pues dijo el presidente el día de hoy en la conferencia, pues que deben rendir cuentas y los desenmascaró. Y es que resulta que esta empresa Alsea es una de las principales donadoras a Claudio X González para su fundación de Mexicanos contra la Corrupción y ahora la nueva fundación de Sí por México. Vamos a ver de qué se trata esta información, porque el presidente les dio con todo y los desenmascaró. Y sin duda, estos empresarios de Alsea se están poniendo nerviosos porque de por sí ya tienen muchas pérdidas con el tema de la pandemia. Ahora que el presidente los está desenmascarando frente a todos los mexicanos, pues están con las patitas temblando. Vamos rápidamente a ver esta información. AMLO contra Torrado. Despiden a trabajadores mientras entregan dinero así por México. ¿Quién es Torrado? Pues Alberto Torrado es uno de los principales accionistas de Alsea, de esta empresa dedicada a los restaurantes. Pues resulta que Alberto Torrado, por medio de esta empresa, está dando dinero, está financiando a Claudio X González, y esto está poniendo muy incómodos a los demás inversionistas de Alsea. Vámonos rápidamente con esta información. En el marco de la presentación de la reforma al sistema de outsourcing, la más reciente movida de la 4T contra el gran empresariado local que lo enfrenta, López Obrador dirigió sus críticas contra el grupo Alsea, que recientemente se revela que es uno de los donantes de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Sí por México, la flamante organización de Claudio X González, que busca unir a toda la oposición de cara a las elecciones en el próximo año. López Obrador cuestionó duramente a Alsea en medio de un mensaje sobre cómo algunas organizaciones civiles ocultan el nombre de sus aportadores mientras presumen de buscar la transparencia. Y es que resulta que pues Claudio X González pues busca la transparencia, pide al gobierno que haya transparencia, mientras que él pues no quiere decir quiénes son sus donantes. Y dijo el presidente: ¿por qué un gran empresario le entrega dinero así? Juntos por la Corrupción, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, mientras despiden a trabajadores con la pandemia sin darles prestaciones a trabajadores de Starbucks, como lo hizo la empresa Alsea. Esto fue lo que dijo el presidente, y pues ya hay reacción de los demás empresarios de Alsea. Tensión en Alsea, accionistas contra Torrado porque financia a Claudio X mientras el negocio se desploma. Y es que los demás empresarios pues están presentando muchas pérdidas. Crece el nerviosismo entre los principales directivos de Alsea, una de las grandes operadoras de restaurantes del país. La empresa tuvo que cerrar 300 unidades por la pandemia y cuya facturación se hundió un 40%. Es la misma que aparece entre las aportaciones de los planes políticos de Claudio X González, el mandamás, quien es Alberto Torrado, que a diferencia de otros miembros de la élite empresaria, se acercó a Claudio X hace relativamente poco tiempo. Esta colaboración, cuyos números no se conocen, está generando nerviosismo entre los directivos de Alsea porque no coinciden que Torrado incursione en política mientras la compañía vive un momento de lo más complejo a causa de los efectos de la pandemia. Durante este tiempo de la pandemia, pues han tenido pérdidas de 3.800 millones de pesos en Starbucks, principalmente la franquicia dirigida por Alberto Torrado. Así es esta información, y el día de hoy en la conferencia se le preguntó al presidente sobre este tema, y pues el presidente arremetió contra Alsea y asimismo contra las organizaciones de Claudio X González. Vamos a ver lo que dijo el presidente en la conferencia, porque sin duda la verdad es que les dio hasta para llevar. Buenos días, presidente. Me llamé el de la Mexico News y sin censura. Dos cosas. Intentaré ser breve y no secuestrar el micrófono. En primera, el día de ayer, bueno, es cierto, fue antier. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad ha sido un tema
en la conferencia. Lamentablemente, ayer sí, María Amparo Casar publica una columna en Excelsior y en esta columna, presidente, pues entre muchas cosas que ya ha dicho, menciona que tiene miedo de que a raíz de los comentarios dichos justo aquí en la mañanera, pues se les hostigue, que se les quite el carácter de donataria, que de hecho los medios de comunicación dejen de difundir sus piezas y demás. Me parece curioso cuando de hecho ellos han callado y han ocultado denuncias en contra de su director de comunicación, por hostigamiento y acoso. De hecho, incluso hay despidos que realizaron a unas periodistas, en su mayoría mujeres, por haber denunciado estos temas, y las denuncias ya no existen. Pero aún más curioso, presidente, y me gustaría ver si aquí, aprovechando que está el secretario de Hacienda, nos podrían explicar la importancia o la investigación sobre el financiamiento de estas organizaciones, porque lamentablemente también antier se hizo público a través del Twitter de Álvaro Delgado que según Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ellos estarían beneficiando con su trabajo a 9.999.999.999.900 personas. No sabemos si esto es algún tipo de error de data o si es lo que ellos reportaron. Entonces, quizás aprovechar por ahí esta explicación sobre la investigación del financiamiento de este tipo de organizaciones. Sí, bueno, lo primero es que se está transparentando este asunto, ¿no? Ellos alegan de que no podían dar a conocer los nombres de los aportadores, de los patrocinadores de esta organización, pero esta organización presumía de que buscaba la transparencia. Entonces, hay un doble discurso. Ahora dicen que nosotros incurrimos en pues una infracción, o cometimos un error al dar a conocer aquí quiénes están financiando a esa organización. Primero, pues es una investigación periodística. Y segundo, esto es un asunto de forma, es un asunto de fondo. La transparencia es una regla de oro de la democracia. ¿Y cómo ellos sí exigen transparentar todo y no transparentan cómo es que se están financiando? Es una contradicción, es muy propio del conservadurismo, es la hipocresía, la verdadera doctrina de los conservadores. Nosotros no vamos a perseguir a nadie, ni va a haber censura. Lo único es que no vamos a permitir la corrupción. Y estas organizaciones, en el fondo, su papel, su función es defender al régimen de corrupción y de privilegios que imperaba. A eso se dedicaban y por eso ahora se lanzan en contra de nosotros. ¿Por qué un gran empresario de estos que despidieron a trabajadores ahora con la pandemia? Hay unos, por ejemplo, estos de los primeros que despidieron. Estaba yo en Oaxaca, me acuerdo, hasta me pronuncié, porque empezaron trabajadores de
Starbucks a quejarse de que los estaban despidiendo a todos, sin darles ninguna prestación. Y es una empresa que se llama Alsea. Pues esa empresa, con ese comportamiento tan humano y moral, es de las que le entrega dinero a esta organización que se llama CIO, Juntos por, sí, por México, por la corrupción o Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Es bueno. Entonces tenemos que transparentar todo, porque es dinero del presupuesto, es dinero público. ¿Cómo es que con el mismo dinero del pueblo se echan a andar campañas en contra del pueblo? Que el pueblo va a financiar a quienes están en contra de la mayoría de los mexicanos y que solo están a favor de una minoría rapaz. ¿Eso es justo? Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Les daban permisos, porque pues era lo mismo, coincidían, para recibir estas aportaciones que podían deducirse de los impuestos. O sea, no pagaban impuestos y se los entregaban a estas organizaciones. O sea, presumían estos empresarios con sombrero ajeno, con dinero del pueblo. Así es de claro, pero me gustaría que la directora del SAT explicara sobre este asunto. Y el que nada debe, nada teme, que no empiecen a decir es censura, nos están atemorizando. No, 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 es transparencia y es legalidad y es decir no a la corrupción. Gracias. Con su permiso, presidente. El esquema de donatarias está regulado en materia en Código Fiscal porque hay algunas donatarias que requiere autorización del SAT para que puedan hacer sus gastos deducibles y sus ingresos. Entonces, esa es la clave del asunto. Tienen muchas obligaciones de ley. Ya por ley tienen que ser transparentes. Desafortunadamente, desde que se inventó la figura, se ha abusado muchísimo de ella y casi nadie reporta. Y además, todos estos años, así como algunos sectores como la industria farmacéutica y otros sectores, nunca se revisaron, nunca se les ha hecho una auditoría. Es el caso de las donatarias, nadie las supervisaba y acreditaban absolutamente todo. Por ejemplo, yo hace poquito comparecí en el Senado y comentábamos algunos ejemplos que decían, por ley, todas las donatarias autorizadas solo pueden gastar el 5% de sus aportaciones, de los donativos, para gastos de administración. ¿Por qué? Si es verdad que toda la gente está aportando para una causa sin fin de lucro, pues es importante que ese dinero que con el esfuerzo todas esas personas están aportando para una buena labor, pues se gaste en esa buena labor. Sin embargo, tenemos donatarios que tienen hasta el 50% en gastos administrativos y lo gastan 3 personas, el director, el administrador y un jurídico. Y ve uno las cuentas y es un abuso. O sea, nosotros hemos detectado comidas en lugares turísticos carísimas para 2 o 3 personas, etcétera. Hay un abuso impresionante y todo esto lo deducen y lo meten como gasto acreditable. Otra cosa que ha estado sucediendo, por ejemplo, es que mucho lo manejan en efectivo. Entonces, manejan mucho flujo en efectivo y usan esquemas muy parecidos a las factureras y a las empresas de lavado de dinero. También, si uno revisa los gastos de las donatarias, muchos de las empresas a las que contratan para dar servicios aparentemente para una buena labor son empresas factureras.
tienen muchísimas empresas factureras. No estamos diciendo que sean todas, pero sí, el SAT tiene registrados un poco más de 9,000 empresas donatarias, y de esas 9,000 donatarias no todas se portan de esa manera, pero sí tenemos un buen grupo identificado. En la medida, por ejemplo, ahorita también para la pandemia, pues también hay muchas fundaciones de salud, entonces hemos estado como revisando y luego nos acreditan gastos y cuando nos metemos a la revisión de los gastos presentan facturas que ni siquiera están a nombre de la fundación o hacen donativos de bienes y activos que no pueden acreditar la propiedad. Dicen, yo voy a donar esto y que vale 100 millones de pesos y cuando uno va a revisar, pues nunca hubo un gasto, ni un acreditamiento, ni nada que demostrara que eso es un bien nuevo, adquirido y que se está donando. Entonces hay muchas irregularidades, no son todas las donatarias, pero sí es una gran mayoría. Y este tipo de empresas, sobre todo las que son donatarias para actividades sociales y humanistas, tienen mucha contratación de servicios, que son muchas asesorías y muchas son factureras. Entonces sí tenemos de todo. Y antes no teníamos en materia fiscal nada para tener un cierto control. En la miscelánea para el 2021 nosotros propusimos y el Congreso nos hizo favor de aprobar algunas modificaciones al Código Fiscal, precisamente porque como no hay ninguna sanción, pues la única sanción es quitarles la autorización. Entonces, ¿cuáles son los que tienen problemas? Pues los que se han portado mal, los que se han portado bien no tienen ninguno. Pues esto fue lo que dijo el presidente y lo que dijo la directora del SAT. Pues había habido abusos por estas donatarias, pues resulta que no había algo que las vigilara, que realmente los donativos se ocuparan en lo que para lo que se donaban. Es por eso que estos empresarios de Alsea pues están muy nerviosos porque ahora con esto que se está haciendo sobre investigar sobre estos donativos que hacen, pues es posible que haya irregularidades en la fundación de Claudio X González. Así es, amigos, pues esto es lo que está sucediendo de esta manera. El presidente está dando un cachetadón a Claudio X González y a Alberto Torrado, quien pues están financiando el ataque al gobierno con el mismo dinero del pueblo. Así es, amigos, pues esta es la información, espero que te haya gustado. Te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video o una información tú puedas checarlo al instante. Dale me gusta si te gustó esta información y nos vemos a la siguiente nota. Hasta la próxima.